A mí aquí, Fuimos tú a ahí, comer unos días Rubén después de vernos y José Fernando. Sí, el año pasado nos vimos para comer los tres, pero aparte tú y yo nos fuimos Para un poco a de la agua. Barceloneta y comimos Can Ross, sí señora. Joder. Y vemos allá al lado de su oficina. Sí. Ya estás medio adoptado. Hoy me voy a Igual le sentar. llamo. Ah, vale, ya viene. Ahí Ya está. para dar un poco de emoción. ¿Qué hora es? Voy a poner. Bueno, son las 12, ¿eh? Bueno, Som-hi, eh? Son. Empezar. Hola, hola, hola. ¿Se oye bien? Es un poco raro, ¿no? Sí. Bueno, hola, buenos días a todos. ¿Me oís bien? ¿Más o menos? ¿Tengo que chillar más? ¿O es que hay mucho ruido, ¿no? De fondo. Bueno, vamos empezando si queréis esta mesa redonda sobre descarbonización con las mejores técnicas disponibles. Me presento primero, soy Naya Ortiz de Mendívil, soy la secretaria general de Sedigas. Sedigas es la Asociación Española del Gas. Y antes de nada quería presentar a los ponentes que tenemos aquí que me acompañan en la mesa. Tenemos José Fernando Ramos, empezando por la izquierda, José Fernando Ramos del Colegio de Ingenieros. Tenemos a Héctor Noguera, el responsable de prescriptores de Baxi, y Rubén Martínez, el responsable de operaciones de zona de este Levante de Energía. Antes de nada quería hacer una pequeña introducción sobre la descarbonización, donde estamos ahora, tanto en Europa como en España, y luego posteriormente haré 3 preguntas generales para que puedan contestar y veamos los puntos de vista de cada uno de los ponentes, y luego lanzaré una pregunta específica a cada uno de ellos, ¿vale? De todas maneras, al final intentaremos tener 5 minutos de tiempo libre para que podáis hacer alguna pregunta que tengáis de interés, ¿vale? Entonces, sin más, quería comentaros un poco de dónde empieza todo el tema de descarbonización. Para los diferentes más centrados en instaladores, para mí hay 2 temas principales: el tema de gases renovables desde el punto de vista de Sedigas, de la Asociación Española del Gas, aunque aquí hablaremos de más tecnologías, y otro tema también de sustitución de calderas, ¿no?, con diferentes combustibles. Entonces, primero, yendo un poco para atrás, antes de toda la crisis de la guerra de Ucrania y de Rusia, empezamos con el Fit for 55 a nivel europeo, que nos estableció unos objetivos de 50% de reducción de emisiones, en el que se empezó a hablar ya se hablaba, pero ya con objetivos más claros y cada vez más ambiciosos, de la descarbonización y de la climáticamente neutro para 2050, ¿vale? Entonces, una vez que pasó, pues que después de que tuvimos la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues empezó a cambiar un poco todo el tema de darse más prioridad a la seguridad de suministro energética, a pesar de que seguimos, lógicamente, con todo el tema de la descarbonización, ¿vale? Entonces, con el tema de la crisis de Rusia y Ucrania, tuvimos también un comunicado por parte de la Comisión Europea, que era el REPowerEU, de que también nos marcaba unos objetivos muy ambiciosos para temas de descarbonización, y centrados en gases renovables tenemos un objetivo de 35 BCM para el biometano y de 10 millones de toneladas de producción de hidrógeno, ¿vale? Otros 10 millones de toneladas para traer hidrógeno de otras partes. Entonces, ya España, ¿qué está haciendo y cómo está la situación de regulación en España? Pues en España teníamos un PNIEC, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se habían establecido unos objetivos para diferentes tecnologías. Se empezaba a hablar de los gases renovables y luego tuvimos unas hojas de ruta tanto para el hidrógeno como para el biometano, ¿vale? ¿Qué pasó? Que con todo el tema este de REPowerEU, de la crisis de Rusia, Ucrania, etcétera, pues ahora necesitamos que se actualice, y está en fase de actualización este PNIEC, este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con lo que posiblemente también se actualizarán los objetivos tanto de la hoja de ruta del biogás como del hidrógeno, que centrándonos en la de biogás era un objetivo muy poco ambicioso. Se hablaba de mínimo un 1%, cuando el sector gasista está apostando por mínimo un 10%, que sería lo necesario para poder cumplir también los objetivos del REPowerEU, ¿vale? Los 35 BCM que comentábamos antes. Por otra parte, también tenemos un comunicado de Europa de la necesidad de reducir el 15% del consumo de gas para poder asegurar la seguridad de suministro de gas para Europa este invierno. España está en una situación privilegiada porque tenemos mucha diversificación, tenemos entre 6 y 7 plantas de regasificación, se va a poner una nueva en marcha próximamente, entonces no tendremos problema de suministro de gas en España, pero otros países mucho más dependientes de
de Rusia, del gas ruso, sí que pueden tener problemas, ¿no? Entonces, la Comisión Europea ha lanzado una propuesta de reducir el 15% del consumo de gas natural. Entonces, para ello también una forma muy eficiente a nivel de viviendas podría ser la sustitución de calderas convencionales de gas por calderas de condensación, que son mucho más eficientes, por lo que nos ayudarían a ahorrar, ¿vale? Entonces, esos son los dos puntos que yo quería como introducción, pero no quería tampoco quitar más tiempo a los ponentes, que son los principales protagonistas de la mesa de hoy. Entonces, quería lanzaros una pregunta para empezar, que es un poco cómo veis los diferentes objetivos que tenemos establecidos a nivel de gases renovables de otras tecnologías, empezando por Europa, con el tema de REPower y las directivas, etcétera, de eficiencia energética, tenemos varias, y trasladándolo ya, bajándolo un poco más al siguiente nivel, que sería España, con PNIEC y hojas de ruta, etcétera. Si quieres, Rubén, puedes empezar tú, luego vamos cambiando el turno para que no sea siempre José Ramón el último. Vale. Bueno, buenos días. Gracias por venir a este foro. A ver, yo creo que Europa lo tiene claro y la situación ha cambiado sustancialmente desde que inició la guerra en Ucrania. Lo que tienen que hacer los países es adecuar sus objetivos a esa hoja de ruta que es el REPowerEU. Y yo creo que si lo aterrizamos a lo que es España, pues bueno, el objetivo está muy lejos del que pretende Europa y de lo que pretenden las empresas que nos dedicamos al sector, pero yo creo que estamos en el buen camino. En estos tres años le hemos insistido mucho las administraciones locales, desde Sedigas también, en el Ministerio, y yo creo que lo están empezando a ver. Yo aquí lo que añadiría es que tendría que quedar, sobre todo, lo que se transmita al mundo, es que en la escala de tiempos, la transición, primero son los gases renovables, primero el biometano, después el hidrógeno y luego lo que venga, ¿no? Pueden ir en paralelo, velocidades distintas, pero para dar una solución al problema actual, yo creo que de entrada seguro que se va a adaptar y creo que los objetivos que van a poner van a ser más ambiciosos que lo que estaba establecido en la primera hoja de ruta. Estamos de acuerdo. Muchas gracias, Rubén. Héctor, ¿nos puedes dar tu visión? Pues sí, no sé si me oye. Sí. No sé, yo no me oigo. Yo sé, es que es un poco... Gracias. A ver, apuntando lo que decía Rubén, ya incluso antes de la invasión, ya era un reto tremendamente la emergencia climática, ya era un reto en sí mismo. Ahora además se ha añadido una gran dosis de incertidumbre, que asegurar el suministro en determinadas zonas, como bien has comentado, pues se ha convertido en vital también, ¿no? Porque evidentemente, entonces en este caso, lo estaba diciendo Rubén, yo creo que ya era antes y ahora más, ¿no? Tenemos muchos vectores, tenemos muchas tecnologías, tenemos medidas mucho más ágiles que se pueden tomar con mucha más celeridad y medidas más a medio o que quizás son de más difícil implementación, ¿no? Y yo creo que lo bonito de esto, si es que hay algo, porque evidentemente estamos hablando de incertidumbre y esto es muy delicado, pero tecnológicamente hablando hay mucho trabajo hecho, tanto en la fabricación de calderas de hidrógeno que permitan parte de que del hidrógeno que queman, pues en un porcentaje de un 20% pues sea hidrógeno verde, ya tendríamos una reducción muy evidente, ¿no? Pero es que además, bajándolo a España, al final en España, hablando de calderas, ¿no? Porque hay alrededor de 7 millones de calderas instaladas, más o menos, ¿no? Y tenemos un 70% de las viviendas en edificios verticales. No todo es tan evidente y cada caso se tiene que estudiar y hay que aportar una solución adecuada, económicamente viable y que de alguna manera pues reduzca esta incertidumbre para los usuarios, porque son al final los que buscan confort y poder pagarlo, además de la transición. Muchas gracias, Héctor. José Fernando, ¿cómo lo ves tú? Buenos días a todos. Bien, la descarbonización de la economía va a ser un proceso largo, costoso y que tenemos que afrontarlo con criterios de eficiencia y realismo. La Unión Europea es líder mundial en la economía, pero tiene unas contradicciones. Por un lado, lidera todo lo que es la generación de energías verdes, pero por otro lado tiene una dependencia importante de los combustibles fósiles.
y en algunos países con poca diversidad. Bueno, hemos visto que Alemania tiene una dependencia muy grande del gas ruso, Polonia tiene una dependencia del carbón, e incluso hay países que dentro de la Unión que defienden el mantener la energía nuclear. Por ejemplo, Francia, bueno, antes Reino Unido, antes del Brexit, bueno, continúa manteniéndolo. Entonces esto hay que arreglar. Ya con el reglamento de taxonomía de la Unión Europea ya se dio cuenta que solo con las renovables iba a ser muy difícil, y ya transitoriamente ha dado entrada a mantener, hasta que no tengamos unos sistemas adecuados, mantener la energía nuclear y el gas. Pero bueno, buscando mecanismos para la transición y lo antes posible ir desplazando estos métodos de generación. Por otro lado, ha salido el Repower de la Unión Europea, que esto viene a ser ya como una política energética común de la comunidad, que se centra fundamentalmente en 3 puntos, ¿no? Será en la diversificación, en el ahorro, como tú has comentado, que es súper importante el ahorro energético, y también en potenciar y aumentar y acelerar rápidamente las energías limpias. Esto, pues, para hacer esto, pues tiene que haber un mandato europeo que lo promocione. Además, se ha dado cuenta que solo con las renovables no vamos a poder llegar a los objetivos, y que tendremos que potenciar mucho los biocombustibles, fundamentalmente el biometano y combustibles sintéticos, y eso en un primer lugar, y en un futuro el hidrógeno neutro en emisiones tendremos que potenciar. Esto sería lo ideal. Perfecto, muchas gracias, José Fernando. Bueno, si os parece, ahora se ha comentado un poco las diferentes tecnologías que hay también. A mí me gustaría que pongáis encima de la mesa cada uno de vosotros las ventajas de cada tecnología, ¿no? O sea, alguno defenderá más una cosa que otra, pero bueno, poniendo todos encima de la mesa bajo el paraguas de neutralidad tecnológica que también se comenta desde la Administración, a veces es más realista o no. Nosotros desde el sector creemos, estamos convencidos, como se está comentando, que la descarbonización no es electrificación, que hace falta más cosas, y entonces ver un poco las diferentes tecnologías que hay, las ventajas que tenemos de esas tecnologías. Empieza Héctor ahora. Bien. A mí no me cuesta hablar de esto, porque yo no creo que haya una competición entre tecnologías. Estamos todos de acuerdo en que, porque si además entramos en el mundo de la electrificación, nosotros nos dedicamos a dar, como he dicho, confort térmico, ¿no? Pero si entramos en la electrificación tenemos movilidad, otras cosas, que tendríamos que ampliar mucho el abanico de esta conversación, ¿no? Entonces a mí no me cuesta, porque entiendo que no es una competición. Yo creo que todas deben convivir. A día de hoy, evidentemente nosotros apostamos en obra nueva, apostamos por la aerotermia. Entendemos que es lo más eficiente y que incluso, si te permite combinándolo con fotovoltaica, tener un cierto grado de independencia energética. Pero repito, 7 millones de calderas instaladas, un parque de viviendas, porque esto es la obra nueva, y la obra nueva está muy bien, todo lo que hagamos que vaya siendo más eficiente es fantástico, pero si hablamos de la rehabilitación de viviendas, de esos 70% de las viviendas que tenemos en España que son edificios en altura, no en todos los sitios cabe la aerotermia probablemente, e incluso en otras zonas de España o de Europa, porque allí, mira, vengo de allí, estuvimos ayer, allí están por la hibridación, depende de las condiciones exteriores, depende de las prestaciones a las que tú necesites tener, ya sea agua, vapor, lo que sea. Evidentemente, la aerotermia puede no caber o puede incluso ser una sobreinversión que no tenga mucho sentido, ¿no? Nosotros entendemos que hay una solución para cada caso. En algunos casos hay más de una, pero también tiene que ser viable económicamente y rentable para las comunidades de propietarios y demás. Entonces, evidentemente, depende de qué zona, estamos apostando mucho por sistemas híbridos que además estarán preparados también para la parte de combustión, quemar gases renovables en el medio o largo plazo, ya sea en su totalidad o en parte. Por lo tanto,
nosotros no nos cuesta nada. Creemos que cada caso, o sea, poder decir aquí cuál es la mejor o la peor es imposible porque dependerá de cada aplicación, de cada necesidad, de cada climatología y de las posibilidades reales de las personas que lo tienen que pagar. ¿no? Y esto en comunidades, sabemos comunidades que hay derramas, que ponerse de acuerdo para hacer una inversión, pues evidentemente no siempre será viablemente económico. Por lo tanto, yo creo que aquí habría que dedicarse a estudiar cada caso, pero esto sí, yo recomendaría tener la mente abierta a buscar siempre la mejor solución, buscando este balance de eficiencia y rentabilidad. Perfecto, muchas gracias, Héctor. José Fernando, ¿cómo lo veis desde el colegio? Bien, como tú has comentado, pues descarbonificar no es solo electrificar. Entendemos que se ha de electrificar lo máximo posible, potenciando el autoconsumo, que es tiene que apoyar fundamentalmente la descarbonización, pero hay procesos que hoy en día, con las tecnologías actuales, son difícilmente electrificables. Fundamentalmente todos los procesos térmicos de la industria, transporte de mercancías terrestres, transporte marítimo, transporte aéreo. Ahí tenemos un gran porcentaje de la energía consumida que es muy difícilmente electrificable. Por lo tanto, si queremos pasar a electrificar las viviendas, queremos potenciar el sustituir las calderas de calefacción por sistemas de climatización eléctricos, bueno, pues tenemos un hándicap, porque las redes todavía no están preparadas, los sistemas de generación pues tampoco. Por ejemplo, pongamos aquí el caso de Cataluña. Aquí en Cataluña tenemos una punta máxima de 8 gigavatios y tenemos unos 2.600.000 viviendas más o menos, de las cuales pues puede ser que 1,5 millones más o menos tengan algún sistema de calefacción. Pongamos que 1 millón de estos tengan un sistema de calefacción con combustibles fósiles. Bien, pues suponiendo unos 20 kilovatios por instalación, tenemos 20 gigas de energía térmica que tendríamos que pasarlo a energía eléctrica. Si lo sustituimos por unas calderas de condensación con un coeficiente de rendimiento, un COP de medio de 3, pues bueno, estaríamos hablando casi de 6 y pico, 7 gigavatios de potencia punta que tendríamos que sumar a la que tenemos. Que además, si lo hacemos muy rápido, pues, o sea, las redes no pueden aclimatarse a esta. Entonces, ¿qué es la mejor solución? La mejor solución es mantener las infraestructuras que tenemos hoy en día de gas, ir retirando el gas natural por gases renovables, inyectar biometano en estas redes y mantener los sistemas de calefacción actuales, que conseguimos dos cosas. Primero, que las inversiones que son multimillonarias, como dice Rubén siempre, ¿no? Se dilaten algo más en el tiempo, tengamos un colchón y las infraestructuras que tenemos, pues bueno, se vayan aprovechando, y que en un futuro estas infraestructuras pueden servir para vehicular pues el hidrógeno no emisor, que será el futuro para procesos térmicos de industria y movilidad interurbana y transporte marítimo, aéreo. Ahí es donde se tendría que incidir bastante en este aspecto. Vale, muchas gracias, José Fernando. Rubén, incidiendo un poco más en todo el tema de gases renovables, quería preguntarte un poco qué ventajas tenemos a nivel de gases renovables, hablando un poco de de potencial, de economía circular, etcétera. ¿En qué situación estamos? Bueno, como saben, España es el tercer país de la Unión Europea con más potencial de gas renovable a poder inyectar a las redes. Una ventaja que nosotros tenemos como país es que las infraestructuras que hoy existen pues dan suministro a más de 7 millones de viviendas en este país. ¿Eso qué quiere decir? Que la posibilidad de inyectar esos gases renovables en estas infraestructuras ya lo tenemos. No son necesarias, primera ventaja, es que lo tenemos, el potencial está, las infraestructuras ya están hechas, no se tienen que volver a hacer.
que tienen la capacidad de absorber ese biometano, pues que ahora se escapa a la atmósfera y que lo estamos perdiendo, y al contrario genera pues algo que a nadie nos interesa. Y segundo, en el tema de inversiones, esas infraestructuras no solamente acaban en las infraestructuras de la distribuidora. El cliente, el que tiene que gozar del servicio, tampoco va a tener que cambiar su infraestructura, no va a tener que cambiar ni su instalación, ni su caldera. Ojo, la caldera o el calentador sí que lo va a tener que cambiar, pues porque tiene una vida útil, pero no va a tener que hacer una inversión excepcional para sustituir, para poderse calentar de otra manera. Entonces yo creo que el potencial está, las infraestructuras están y no nos tiene que costar más a nadie, ni al consumidor, ni a las empresas, ni al Estado. Y esto lo que nos tiene que llevar es que no pensemos que es una tecnología del siglo XXII ni nada que se le parezca. A día de hoy en España hay 5 plantas de biometano que están inyectando a nuestras redes, con más de 200 gigas de biometano inyectados. Hablamos aquí como si fuera algo de aquí no sé cuánto, pero ya hay calderas hoy, por poner un ejemplo, en Sardañola, que ellos no lo saben y ya están consumiendo gas verde, porque hay un vertedero en el cual está inyectando a la red y están consumiendo gas verde. Esto no lo sabe la gente. Entonces, las ventajas, yo creo que, ya lo han dicho mis compañeros, o sea, el mensaje es descarbonizar, es electrificar. No, eso no, porque requiere pues toda una maquinaria, unas inversiones pues que no vamos a llegar, las infraestructuras lamentablemente no están preparadas para ello. Y por otra parte, lo otro sí que lo tenemos aquí. El hidrógeno, lo comentaba al principio, en la escala de tiempos va en paralelo, y yo lo que quería decir, para sumarme a lo que decías tú, voy a hacer mías unas palabras de un compañero del sector. Esto, hagamos una idea que el tubo es como una autopista. En una autopista van camiones, van coches, van furgonetas. Bueno, ahora va el gas, ya va el biometano, irá el hidrógeno y irán los hidrocarburos o los gases sintéticos. Bueno, esto va a ir cogiendo, ahora van a velocidades muy distintas. El tercero sin que lo sepan, sin que sepan que hay dos. Vale, pero que sepan que es una autopista que cabe todo. O sea, no hay una autopista para camiones, no hay una autopista para coches. La autopista es única, pues esas son las infraestructuras que ya están. Y esas infraestructuras que al final acaban siendo carreteras locales, pues son las instalaciones que cada uno tiene en su casa. Y no lo sabemos, pero ahora pasa gas y en algunas ya está pasando un blending de biometano y gas natural. Por lo tanto, yo las ventajas que le encuentro es que son todo ventajas. Son innumerables. Yo te añadiría más ventajas, si me permites. Bueno, tenemos 2 temas. El tema que has comentado, las 5 plantas de España, pero es verdad que poniéndolo en contexto europeo, somos el de los peores países de Europa con plantas. En Francia, por ejemplo, es el primer país de Europa en potencial de biometano, pero tienen 437 plantas ya. O sea que estamos hablando de 5 en España, que se ha multiplicado por 5 respecto al año pasado, pero que estamos muy alejados de otros países europeos, que creemos que ya es el momento de que España por fin aprovechemos el potencial para desarrollar los gases renovables. Y yo añadiría más, aparte de las infraestructuras, de que no hay que modificar equipos, etcétera, hablando de sostenibilidad, que es el foro también que estamos hoy, todo el tema de reducción de emisiones, no solo descarbonizar el sector gasista, que es uno de los objetivos, sino que descarbonizamos sector primario, que es más difícil de descarbonizar, temas de agricultura, ganadería, vertederos, aguas residuales, etcétera. Y el sector de usos finales, que sería pues lo que estamos hablando, transporte, edificación, industria, que ya solo con utilizar gas renovable en vez de gas natural estamos descarbonizando esos sectores. O sea que tema de descarbonización, reducción de emisiones, no solo el sector gasista, sino todos los demás. Tema de solucionar la mala gestión de los residuos, que España es uno de los países, el país con más multas por la Comisión Europea por la mala gestión de residuos, y es una manera de solucionar esa mala gestión de residuos para hacer una energía local, kilómetro cero y renovable. Y también que todo el mundo tenga en cuenta que no solo existen energías renovables eléctricas, solar, eólica, que todo el mundo conoce, sino que tenemos otras energías renovables térmicas, en este caso los gases renovables, que son los grandes conocidos, como decías tú, que mucha gente ni lo sabrá, en Cerdañola, que tienen gas renovable biometano, y que también es otro tema, otra más, que es en la zona de la España vacía que decimos, que
porque al final estos residuos agrícolas ganaderos precisamente están en las zonas rurales y es una manera de, haciendo estas plantas nuevas, que pueda haber también empleo en estas zonas, ¿no? O sea que yo creo que, por añadir un poco a todas las ventajas que ya han comentado, para mí hay muchas más todavía, algunas han comentado y ya yo creo que todos son ventajas y que, bueno, todos son ventajas. Ahora venimos a las barreras, pero bueno, muchas ventajas que tenemos que empezar a... Yo diría que como dos mensajes fundamentales, y lo hemos dicho todos. Descarbonizar no es electrificar, uno, y que el principal problema que tú decías, la gestión del residuo, o sea, del residuo al recurso, es decir, algo que es, pues, es malo por decirlo ¿vale? así, Fangos, claro. Basuras y demás, pues estás poniendo en valor un residuo que te genera una energía, pero es que además ese residuo se pone en valor otra vez, porque se puede utilizar pues para abonos, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, dos, descarbonizar no es electrificar, y os diría que del residuo al recurso. Sí, ahora vamos a pasar de residuo a subproducto, le llamamos ahora, para volver a... Y luego el tema de seguridad de suministro, que también es muy importante ahora, de que necesitamos gas nuestro. O sea, al final es verdad que no tenemos problemas en España de suministro de gas, pero ese gas que tenemos actualmente es gas fósil. Entonces, tenemos la posibilidad de producir nuestro propio gas renovable, que podemos asegurar la seguridad. Y tema económico, que nos ha tocado, pero también es verdad que hace un año no podíamos decir esto, de que era más barato que el gas natural, pero actualmente con los precios que tenemos, desgraciadamente, pues el gas renovable es rentable y es incluso más barato que el precio actual. Bueno, por continuar un poco, ahora vamos al lado negativo, ¿no? A ver cuáles son las barreras, qué barreras tenemos en España por las que no nos hace o porque no conseguimos desarrollar todo el potencial que tenemos. Si quieres, sí. José Fernando, ¿empiezas tú? Sí, siguiendo en lo que estaba comentando Rubén, que estamos digamos, a la cola en Europa de la inyección de biometano en las redes, creemos que lo que es ya perentorio, que tenemos mucha prisa ya, es que esto quede contemplado tanto en el PNIE como en los diferentes planes de descarbonización de la economía que tenemos en el país. Que haya un mandato claro de decir, señores, esto es un mandato que se tiene que hacer, vamos ya tarde, tenemos que... Con objetivos vinculantes, básicamente. Sí, vamos, que sea vinculante, con plazos, con seguimiento firme, y que tanto las administraciones como todos los agentes del sector que estén involucrados en esto, pues implanten los mecanismos adecuados para que esto se lleve a cabo de una forma fácil, como dice Rubén. Oye, ahí está, es una valorización que antes era residuos, ahora es un producto y un subproducto. Oye, vamos a valorizarlo, vamos a tenerlo en cuenta, y con esto vamos desplazando, como hemos dicho, al gas natural, y podemos utilizarlo pues mientras el despegue de las renovables, que por diferentes motivos está atrasado, no solo aquí, en muchos sitios, ¿no? vaya convergiendo a ir desplazando las otras tecnologías de generación. Gracias. Rubén. Yo creo que, bueno, estoy convencido que es la administración la que tiene que impulsar. O sea, si tuviéramos otro tipo de administración que vamos viendo cómo va virando, y aquí tenéis mucha culpa desde Sedigas, ¿no? Pero va virando su barco, en el cual ese mensaje de que la electrificación pues iría más rápido, porque esto es una industria, al final no deja de ser la industria del biometano no dejará de ser una industria en los distintos sectores. Si no hay un mensaje claro de la administración pública, pues quedará como si habrán ayudas. Tienen claro que hay ayudas para otras cosas, pero para esto no. Entonces dicen, a ver, yo sé que tengo un problema y lo he estado resolviendo, pero lejos de resolverlo le puedo sacar un beneficio, y un beneficio para todos, si la administración pública no pone un objetivo cumplible, por otra parte, y teniendo en cuenta de que una parte está cubierta por lo que decía antes, pero hay unas inversiones que hay que hacer, y hay inversores que tienen que tener claridad y certeza de que esas inversiones, no nos olvidemos, tienen que ser rentables, ¿no? Entonces, en el plan de inversiones de un ganadero, pues que tiene que saber que dice, oye, un momento, que esto cuesta dinero, esto ¿no? cuesta dinero, a ver ¿no? quién me va a pagar esto. Y yo creo que principalmente
ya están entrando, el trabajo que se está haciendo en estos últimos 2 años, incluido que han sido 2 años complicados por cómo ha sido el entorno, yo creo que está virando y quiero pensar que en las distintas... Es más de fuera hacia adentro, ¿no? Las comunidades autónomas están empujando más al gobierno central en trazar esa vía, ¿no? Vale, y por ayudarte un poco y darte alguna idea, temas de permitting, temas de garantías de origen. El permitting al final no deja de ser muy local, ¿no? O sea, el permitting para hacer una infraestructura, o sea, primero la infraestructura interior, lo que es el módulo de upgrading, la estación de biogás, pues tiene ese proceso. Y como hay relativamente pocos, pues cuando les llega a los distintos departamentos de industria, pues lo van gestionando. Hay unos que van más rápido, otros menos. Pero un proyecto de este tipo, desde que el ganadero entiende y toma la decisión hasta que se puede poner en servicio, pasa por medio ese permitting, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, en las zonas donde estamos, como estamos muy cerca, la red es muy capilar y esas infraestructuras son muy cortas, constructivamente, el construirlo es poco tiempo. Sí. Tienes el permitting interno, pues que lleva pues no menos de 1 año y medio, 2. Entonces nos pensamos que es, venga, vamos a hacerlo, y un proyecto desde que se le explica, lo ve, toma la decisión y se puede inyectar, pasan 3 años. Sí, ahí quería llegar yo un poco en tema de que al final cada comunidad autónoma tiene su diferente proceso, ¿no?, de permitting. En general los plazos son muy amplios, entonces la idea es intentar reducir esos plazos y que haya un marco un poco global, aunque sea un paraguas a nivel de administración general, para facilitar, ¿no?, todos estos procesos. También hay que decir que a la vista de que esto va tomando velocidad, sí que ya estamos, al menos en la parte, casi en todas las comunidades autónomas que ya hemos presentado nuestros planes. Sí que es verdad que hay mesas de trabajo y entre las distintas comunidades ya se van hablando para cortar esos plazos de permitting. Perfecto, pues bien, Héctor. Claro, el contexto ya está claro. Yo creo que entendemos todos por qué estamos aquí, pero estamos hablando de tecnologías, ¿no? Si damos un pequeño paso atrás y vemos estas viviendas, la obra nueva, las medidas de rehabilitación que no son de instalaciones, sino que son de envolvente, estamos reduciendo cada vez más y más la demanda de calefacción, por ejemplo, ¿no? Y se está convirtiendo el consumo de agua caliente sanitaria como el más importante de las viviendas. Entonces, ahora volviendo a las tecnologías, hay tecnologías tremendamente maduras, evidentemente a la combustión. Nosotros ya estamos invirtiendo en I+D para la transición del gas, pero digamos en lo que es sacarle el último kilovatio hora a la combustión, no llegamos a más, parcializando, sin parcializar, y yo creo que prácticamente todos los fabricantes estamos en la mejor línea, en una línea similar. Hay tecnologías que ya son rentables en sí mismas sin ningún tipo de subvención, como la solar térmica, que ahora no se habla de ella porque parece la solar térmica es perfecta para el agua caliente sanitaria, precisamente. Como decía, cada aplicación tendrá su mejor solución, ¿no? Entonces, claro, la combustión, economías de escala, conocimiento, curva de aprendizaje, lo tenemos, ¿no? Otras tecnologías, ya vemos dónde estamos. Ahora estamos en una situación en que, efectivamente, si queremos que esto realmente coja una velocidad real, que lo podamos llevar a la realidad de las personas, necesita ayuda y necesitamos, en este caso, la administración como vehículo para toda esta cantidad de fondos, porque al final es un objetivo común no nos despertamos aquí un día, dijimos vamos a descarbonizar España, ¿no? Evidentemente tenemos unos fondos y ahí el papel de la administración es crucial. Lamentablemente el tema de la agilidad, esto viene también de mucho antes. Hay muchos motivos de por qué puede ser esto y no es, tampoco creo que sea no ser ágil por no ser ágil, pero en cualquier caso yo creo que hay que priorizar, hay que ayudar también a priorizar. Tenemos que hablar con la administración, todos los actores que participamos de alguna manera en esta transición, en la descarbonización, tenemos que ponernos con la administración, ponernos de su lado y que ella se ponga del nuestro y de los usuarios, ¿no? Intentar buscar esta agilidad priorizando en qué proyectos realmente son emergencia climática, seguridad de suministro. Ahí necesitamos su colaboración, por lo tanto sin ellos va a ser imposible. El resto estamos aquí. No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, por poner un ejemplo, hace años había un grupo de trabajo de biometano con la administración, comunidades autónomas, etcétera, y los sectores implicados.
se paró por X razón. Y bueno, desde el sector, de hecho, llevamos ya tiempo diciéndoles que creemos que es necesario volver a poner en marcha estos grupos de trabajo, que es donde realmente está la colaboración público-privada y ven los problemas de la industria, ¿no? Y cómo pueden agilizarlo ellos. Entonces yo creo que es fundamental y es uno de los retos. Y por cerrar ya un poco esta pregunta, yo también pondría, no quiero dejar de hablar del tema de las garantías de origen, que he lanzado la pregunta antes, pero ya si queréis la contesto yo. Básicamente teníamos que tener en el sector gasista, o sea, en el sector eléctrico ya están las garantías de origen para la electricidad, pero en el sector gasista se tenía que haber puesto en marcha un sistema nacional para 30 de junio de 2021, según la directiva europea, y todavía no tenemos esas garantías de origen en España. Se supone, la previsión es que para principios de año que viene esté, pero la realidad es que hoy en día el poco biometano, los 200 gigas que está comentando Rubén, que se están produciendo muchas garantías de origen, se están yendo fuera de España y al final se están descarbonizando otros países cuando realmente la producción se está haciendo en España. Entonces, es un poco lo que decíamos, ¿no? La colaboración público-privada, intentar agilizar y que realmente todos juguemos en la misma liga, porque si no, al final otros países nos acaban ganando. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas generales. Ahora voy a hacer alguna pregunta un poco más específica, aunque estamos hablando de lo mismo. A José Fernando, el tema de cómo veis desde el Colegi la transición energética, en qué fases y con la importancia que también hemos mencionado antes de que tenga el mínimo impacto para el consumidor final, que es al final que paga un poco toda esta liga, ¿no? Bueno, lo principal referente a lo que es la potenciación de las energías renovables, fundamentalmente fotovoltaica, eólica, pues tenemos que tener en cuenta de que aumentar esta potencia con renovables no es una potencia firme, estamos, porque no las valle, pues necesitamos y las renovables no nos lo van a dar, por lo tanto necesitamos una potencia de respaldo que también sea verde, y actualmente esta potencia de respaldo solo la podemos tener con almacenamiento de electricidad, bien con baterías, bien con sistemas hidráulicos de bombeo reversibles. Pero, ¿qué hándicap tenemos? Hoy en día las tecnologías de almacenamiento con baterías, pues todavía no tenemos los rendimientos esperados, deseables, ni tenemos la tecnología para que sean de amplio abasto. Y tenemos muy pocos sistemas de bombeo reversibles en España. Entonces tenemos que tener una clara misión de potenciar estos sistemas y ver cómo avanza la tecnología para que los sistemas de almacenamiento en baterías pues pueda respaldar esta potencia. Mientras tanto, tenemos un hándicap importante, que este respaldo tenemos que hacerlo con energía nuclear y con ciclos con gas. En un futuro próximo, los ciclos combinados podrán entrar también con hidrógeno no emisor, con lo cual, una parte podríamos, pero hoy en día, hasta que no consigamos un plan de tener una potencia firme verde, de respaldo de las renovables, pues tenemos que jugar con las cartas que tenemos. Para ello, como bien decías al principio, un mandato de la Unión Europea es reducir el consumo, por lo menos intentar aplanar la curva, con lo cual conseguiríamos que si aplanamos la curva las puntas no fueran tan altas y la potencia firme de respaldo pues minimizarla. Con lo cual, si conseguimos aplanar la curva de consumo, conseguimos cambiar los hábitos de consumo de la sociedad, pues podremos conseguir reducir la nuclear y reducir los ciclos con gas natural. Y como hemos estado comentando todo esta hora, el tema de mantener las infraestructuras existentes de gas para vehicular gases renovables con inyección de biometano en la transición energética va a ser fundamental, porque va a ser lo más eficiente para poder hacer una transición coherente con unas inversiones que no sean de un año para otro, sino que podamos estratificar mejor las inversiones y después utilizar esta parte de estas infraestructuras para vehicular hidrógeno no emisor, que como hemos comentado va a ser lo fundamental en procesos no electrificables.
procesos térmicos de industria, movilidad interurbana, que la movilidad urbana sí que estará perfectamente definida con vehículo eléctrico, pero la interurbana, según mucha distancia, pues con hidrógeno, pilas de combustible, será mucho mejor, por lo menos más rápido de carga, no tendrás problemas. Y para el transporte terrestre de mercancías no tenemos hoy en día un sistema electrificable, ni evidentemente transporte marítimo ni aéreo. Esto ahí lo tenemos. De aquí a 2050, que salgan nuevas tecnologías de generación de electricidad, nuevas tecnologías de almacenamiento mucho más eficaces, mucho más económicas, que podamos, mucho más reducidas, porque claro, podemos tener baterías que nos van a ocupar muchísimo. En un camión, si pesa más la batería que la carga que vamos a llevar, pues vamos a tener un problema. Muy eficiente no será, ¿no? Por lo tanto, el mensaje que damos nosotros es que las renovables se ha de potenciar todo lo posible. El autoconsumo, evidentemente, ayuda muchísimo, no es la solución, pero es una parte de la solución muy importante, que ayuda a que la curva se aplane y la curva, además, la potencia firme de respaldo que necesitamos baje, y evidentemente tenemos que ir eliminando progresivamente combustibles fósiles por combustibles sintéticos basados en hidrógeno no emisor. Esto sería el mensaje que creo que tenemos que dar a la sociedad, porque muchas veces hay confusión de que descarbonizar es lo que hemos hablado hasta ahora. Descarbonizar es electrificar. No solo. O sea, es una parte importante, pero no es la única yo ahí quería añadir también el tema de la demanda. O sea, la demanda de gas son 378 teras en 2021, la eléctrica fueron 272, si no recuerdo mal los números. Entonces, si ahora queremos electrificar toda la parte gasista, toda la demanda gasista, pues que no es viable ni técnica, ni económicamente, ni por plazos, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas poco a poco y... Es lo que hemos comentado, que comentaba Rubén. O sea, todas las inversiones que hay para adaptar la red eléctrica de transporte y distribución a medida que vaya incrementando la renovable, pues, y a medida que vayas incrementando el consumo eléctrico, pues evidentemente eso no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Por lo tanto, esta transición hay que hacerla con criterio realista, eficiente y realista. Que mucha gente pues habla de electrificar como un ente. Hay que electrificar. Bueno, hay que electrificar, pero con criterio realista, y aprovechando todas las infraestructuras que tenemos, porque bueno, ahí están. Yo es que en eficiente muchas, pondría como tres matices, ¿no? Es eficiente técnico, medioambientalmente y económico. En económico está un poco entra todo el juego de las infraestructuras, ¿no? De las inversiones para las infraestructuras. Repower ha visto que solo con las renovables, o sea, hasta que no haya un despliegue total, y no va a ser posible hacer. Hay que apoyarse en los gases renovables. Bueno, es que es un poco también que siempre decimos que las energías renovables eléctricas a día de hoy tampoco se pueden almacenar y no son consistentes, ¿no? No sabemos cuándo va a haber sol o viento, y al final necesitamos algo que nos pueda... Ese es el problema, que si a las 8 de la noche de un día frío necesitamos una potencia de calefacción importante, no hay sol, y a lo mejor el viento empieza hasta las 2 de la mañana. Entonces tenemos un problema importante, que necesitamos una potencia de respaldo para cubrir esta punta importante. Exacto. Mucha gente confunde energía con potencia. Energía, a lo largo de un año, pues las renovables nos van a dar a lo mejor la energía suficiente, pero no cuando la necesitamos, sino en otro momento. Entonces, en otro momento tendremos que guardarla. Y hoy en día, pues en España, sistemas hidráulicos reversibles de bombeo tenemos muy pocos, y habría que empezar a pensar ya en un plan importante para y evidentemente rápido, porque no podemos esperar mucho tiempo, porque vamos tarde. Sí. Bueno, vamos tarde para el biometano en España, para otros estamos ahí. Yo, antes de dar la palabra a Rubén, quería comentar también el tema del potencial. Hemos dicho que es el tercer país con más potencial en Europa, España.
pero no sé si hemos dado el dato, creo que no, que eran 137 teravatios hora el potencial que defendemos ahora desde la asociación, que eso corresponde con los 378 teras que os he dicho antes, con eso podríamos descarbonizar el 100% de la edificación del sector doméstico comercial, más el 33% del industrial. O sea, con eso quiero decir que ni con el potencial que tenemos descarbonizamos todo el sector gasista, pero tampoco vamos a poder, con la electrificación, poder hacer todo. Entonces, para mí es un mix entre los dos, no es ni una cosa ni otra, sino como hemos hablado, una neutralidad tecnológica, todas las tecnologías como la carretera, ¿no? El símil de la carretera que me ha gustado mucho, todas las tecnologías están disponibles, algunas necesitamos trabajar más, como es el tema del hidrógeno, por economías de escala, etcétera, pero tenemos otras muchas que van a tener que competir y estar juntas, ¿no? Ser amigos y no tener enemigos, básicamente. Entonces, bueno, por darle la palabra a Rubén, quería comentar que también se ha aprobado recientemente la hoja de ruta del biogás en la Comunidad Valenciana. Creo que es un paso importante también para los gases renovables en España, y me gustaría preguntarte cómo ves la posibilidad de que otras comunidades autónomas, o cómo están otras comunidades autónomas para que se puedan desarrollar otras hojas de ruta que son más ambiciosas que tenemos hoy en día a nivel nacional, por lo menos. Bueno, de hecho, en estos 2 años y pico hemos hecho una labor muy insistente a nivel de las distintas distribuidoras con las distintas administraciones públicas locales, ¿no? Industria, agricultura. De hecho, el mensaje que les hemos explicado y la explicación de todo lo que hemos dicho aquí se ha ido conformando, y primero que entendieran de que no era vengo a vender mi discurso. Es decir, nosotros en las zonas o en las comunidades autónomas donde estamos como distribución les decimos, oye, y hay una infraestructura hecha, punto uno. Tú tienes un problema que es el tema de los residuos. Tú lo has dicho, todas las multas que recibe España en este sentido. Oye, podemos dar solución a los residuos. Por otro lado, hemos visto, lamentablemente, que con la guerra de Ucrania, pues la independencia energética. Sí que les hemos tenido que explicar que nosotros no vamos a tener ningún cero en el suministro de gas, pero con el bimetano tienes esa independencia, o aportarás esa independencia energética. Entonces, como que ha ido calando, han ido entendiendo, nosotros hemos ido creciendo como sector. Tenemos compañeros en la casa que son súper potentes y están pues en todos los foros y te van nutriendo, y tú cuando te sientas delante de esas personas, que no nos olvidemos, son igual de técnicos o no que tú, y que ese saber que ya tienen instalaciones, que ya las tienes ahí, dices, oye, pero ya está. Entonces, yo estoy convencido de que sí, al menos en el ámbito de operaciones que me toca a mí, pues han ido muy a la par, tanto la parte de la Comunidad Autónoma de Valenciana como en Cataluña, que lo están escribiendo. Esperemos que llegue pronto, ¿no? se hablan entre ellos, y también sé que en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, y yo estoy convencido de que esto es como los proyectos, solo necesitas un proyecto tractor que haga que el resto vaya. Aquí nadie quiere quedarse el último. Sí, pero bueno, yo que también me dedico un poco a eso, también estamos en un proceso de territorio, llegar al territorio, y de hecho también os adelanto, estamos haciendo un proyecto desde Sedigas de determinar el potencial de cada comunidad autónoma y ver hasta cuánto número de plantas que podría haber en cada una, porque al final creemos que es un tema más de territorio que más general, ¿no? O sea, al final es un problema de las comunidades autónomas, como estamos comentando, y vamos con una solución. Y a nosotros nos ha pasado en alguna comunidad que algún director nos ha dicho como, ¿y de qué me estás hablando? ¿Sabes? ¿Qué es eso? Entonces, como que lo ven como futuro y como un proyecto. Le hemos dicho, no, es que hay realidades, tenemos 5, son pocas, pero tenemos 5 plantas, y queréis os llevamos y lo veis, para que se sepa que es una realidad, ¿no? Que no es algo a futuro. O sea, es mucho, ha sido una labor muy de de gota fina, ¿no? Pedagogía, y va, y ir explicando, y el discurso, pues el discurso, la explicación, el hilo argumental, pues se ha ido alimentando, ¿no? Y el hecho de poderlo ver y palpar, sí que es verdad que ha ayudado en gran medida. El aterrizarlo, pues todos sabemos, tú lo decías antes, es muy difícil de que sea. También hemos entrado pues por distintas líneas. Al final el decisor, pues en este caso, ha sido la Consellería de Agricultura, que eso lo ha hecho suyo, y nosotros empezamos a hablar con los de Industria. Entonces, vas viendo cómo se va vehiculando, y que al final coge ese cuerpo y esa velocidad, que ahora viene la verdad. Sí. Ahora viene la verdad. Pero bueno, es verdad que en alguna comunidad como Cataluña, por ejemplo, también han hecho un grupo de trabajo que están todas involucradas, que igual es lo ideal, ¿no? Tener la parte de agricultura, energía, medio ambiente, etcétera, y a partir de ahí, muy bien. Pues nada, para cambiar un poco y no aburrirle a Héctor con los gases renovables,
quería comentar un poco más el tema de sustitución de calderas, ¿vale? También en Madrid, en una comunidad autónoma, se acaba de aprobar el plan de sustitución, el plan Renove de sustitución de calderas de gas, de convencionales a condensación, pero bueno, quería que ahondases un poco más, ya lo has comentado previamente, pero el tema de qué posibilidades tenemos en nueva edificación, en rehabilitación, si ves también factible como la hoja de ruta del biogás que pueda ser replicable en otras comunidades autónomas, y luego ya la pregunta de las calderas de hidrógeno, ¿para cuándo están ya? ¿Qué números? No sé si precios, ya no sé si traen precios. Bueno, a ver. Lo dejo bajo tu criterio. ¿Por dónde empezamos? El plan de sustitución de calderas de la Comunidad de Madrid. Yo trabajé una vez, unos años, con un señor al que le tengo mucho cariño, y me decía que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, repito, hay muchas calderas y calentadores que están quemando con eficiencias del orden del 70%, tomando medidas como esta de la Comunidad de Madrid, que además no lo he podido leer, pero lo he estado comentando con un compañero, son 2 hojas el documento, ¿no? A diferencia de los fondos Next Gen, que son 300, estos son 2. Algo sencillo, ágil, en que, oye, pues puedes, a todos los que se acojan a esto, no sé si daba para 16.000 o 17.000 calderas, no me acuerdo, perdonadme si no lo he profundizado 15.000 mucho. tenía el número, 15.000, yo creo, bueno, sí. lo aprobaron bueno, ayer y yo no estuve muy pendiente ayer, ¿no? Pero en cualquier caso es una medida ágil para reducir, en quien se acoja a esto, pues reducirá de saque pues el 30% de las emisiones de CO2 en su vivienda, pero además, bueno, nuestras calderas, el 20% de hidrógeno lo admiten ya, ¿vale? Entonces, en determinadas redes, iniciativas que haya donde se pueda hacer esta inyección de hidrógeno y demás, también al hilo de lo que decía José Fernando, ¿no? En cuanto a un concepto de almacenamiento de energía renovable excedente, tiene otros problemas de almacenamiento y demás, pero bueno, en cualquier caso la tecnología está, ¿no? Entonces estas calderas que se sustituyen ahora tampoco tienen por qué quedar obsoletas, más con lo que estamos escuchando hoy aquí, que no es el futuro muy lejano, sino que en algunos casos lo tenemos y ya no lo sabemos, ¿no? En cuanto a las distintas comunidades autónomas, depende, porque también a veces están los distintos municipios y hay temas de territorio y demás. Nosotros aquí lo único que podemos hacer, no es que no queramos mojarnos, pues que tampoco tenemos ninguna necesidad. Estamos preparados con todas las tecnologías disponibles para, en cada caso, aplicarla mejor, ¿no? Entonces, evidentemente, en las que podamos participar juntamente con la Administración para elaborar planes o demás, ayudar, conocimiento, limitaciones de cada una de las tecnologías, no voy a repetir qué es lo que creo en la obra nueva y demás, porque ya lo he comentado, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que tenemos en paralelo, lo has dicho tú antes, al principio, Rubén, has dicho esto es en paralelo, sin ninguna duda, porque además incluso dices, no, es que todo gas tampoco no podemos hacerlo con todo. No, está claro. Bueno, pues yo creo que y hay más medidas, hay medidas que también requieren de una inversión muy importante y poner como las medidas de reducir la demanda de los edificios, ¿no? Aplicando medidas pasivas más allá del combustible que entre por el contador de turno, ¿no? Sí, rehabilitaciones integrales, básicamente. Entonces, claro, a mí, en cuanto medidas ágiles, que son buenas, que no son la mejor, porque no son la mejor hoy, pero pueden ser la mejor de aquí a un tiempo, quizá, yo creo que es muy, muy positivo. Sobre todo la agilidad en cuanto a que tú ya coges este papel y ya sabes un poco lo que hay, es sencillo, ¿no? Pero repito, ¿por qué pasa esto también? Porque las calderas son una tecnología extremadamente madura, tremendamente madura, para todo. Para la administración, para el usuario, para los fabricantes, para los mantenedores, para los instaladores. Entonces, claro, evidentemente es ágil. ¿Es lo mejor? En todos los casos probablemente no. Hoy. Pero bueno, es una alternativa muy buena. Bueno, veremos a ver, lo dejamos ahí con la pregunta. Pues nada, yo por mi parte ya hemos terminado. Darles las gracias a todos los ponentes y también a los asistentes. No sé si queréis, tenemos 5 minutos creo. Si queréis hacer una pregunta del público. ¿Hay tiempo? Sí. Y si no tenéis preguntas, lo dejamos aquí. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Que vaya muy bien. Buena mañana. Gracias.